Saludos compañeros, profesores. Terminaremos trabajando factorización. En el curso anterior trabajamos factorización llamada factor común, diferencia de cuadrados y factor común por agrupación o por agrupamiento. Seguiremos trabajando otros casos de factorización. Empezaremos trabajando la diferencia de dos cubos. Entonces, si nosotros observamos, debe de haber un signo menos porque es diferencia, y a los dos términos que están primero y segundo, porque solo deben de haber dos, deben de estar escritos con un exponente cubo, o posiblemente los podamos escribir así, ¿verdad? Si es que no están escritos. Entonces esta forma es la que tenemos que buscar siempre: diferencia de dos cubos. Para cuando ya identifiquemos una diferencia de dos cubos, la forma factorizada de la diferencia de dos cubos es la forma que se está mostrando a continuación. Esta es la forma que tenemos que dejar. La factorización de la diferencia de dos cubos. Entonces esta es su factorización. Veamos unos ejemplos. Entonces tenemos el primer ejemplo. Tenemos x al cubo menos 1. Si nos damos cuenta, el primer término tiene exponente 3, o sea cubo, y luego sigue el signo menos, entonces es una diferencia, y el 1 no está escrito en forma cúbica, pero yo puedo escribir ese 1 en forma cúbica. Entonces para identificar exactamente hacemos lo siguiente: x al cubo menos 1 al cubo. ¿Y de dónde salió ese 1 al cubo? Porque si nosotros resolvemos 1 al cubo, ¿cuál es el resultado? Pues es 1. Entonces buscamos un número que elevado al cubo nos dé este número que tenemos ya acá en el ejercicio, y en este caso es 1, y ya tenemos nosotros nuestro ejercicio como diferencia de dos cubos. Muy bien. Luego, como ya tenemos nuestra diferencia de dos cubos, empezamos a dejar la factorización. En este caso va a ser la raíz cúbica, o sea, le quitamos el cubo a el primero, x, luego el signo menos. Estoy guiándome de esta forma, ¿verdad? De esta forma de factorización. Y luego vemos que el segundo, aquí tiene el cubo, pero ya en su factorización no lo va a tener, y va a ser el número 1. Luego abro paréntesis, me estoy guiando de acá arriba, no se les olvide, y vemos que el valor o el término que yo ya le quité el cubo ahora está elevado al cuadrado. Entonces de aquí es donde me tengo que guiar para poder obtener los demás valores. Entonces tengo x, y ahora escribo x elevado al cuadrado, el signo más x por a significa multiplicar los valores del primer término por el segundo sin tomar en cuenta el signo menos. Entonces la multiplicación de x por 1 es x. Esto es lo que dice acá. Y por último, el segundo término elevado al cuadrado, y es 1 por 1. Como es un número real, yo tengo que resolverlo, ¿verdad? No lo voy a dejar 1 al cuadrado. Hay que dejar la solución del cuadrado de ese número, siempre y cuando nosotros tengamos un número real. Una variable sí lo tenemos que dejar únicamente identificado, así como está acá. Entonces 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. Y ahí llegamos a la solución de la factorización de este primer ejemplo. Vamos por el segundo. Entonces, muy bien, tengo una diferencia, pero voy a identificar si es una diferencia de dos cubos. Aquí exactamente sé que en el primer término tengo el 3 aquí, el 3 es cubo, entonces tengo que el primer término si es un cubo. Ahora el segundo pues no lo tengo de forma cúbica, pero voy a intentar escribirlo en esa forma.
Entonces acá ya está, menos un número que multiplicado por él mismo 3 veces me dé 64. Esa es la forma de buscar un número que elevado al cubo me dé 64. Entonces estoy pensándolo de forma contraria, ¿verdad? Un número que multiplicado por él mismo me dé 64. Por ejemplo, 3, voy a probar con 3. 3 por 3, 9, pero tengo que multiplicarlo otra vez más. 9 por 3, 27. No, ese es el número. Aumentamos a 4. 4 por 4, 16. Y 16 por 4, entonces ahí sí ya nos queda el número. Es el 4, porque 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Entonces yo aquí lo que voy a escribir es el 4, pero elevado al cubo. Esto es lo mismo que decir 64, solo que aquí está escrita en forma, el número está escrito en forma cúbica, ¿verdad? Muy bien, ya que lo escribí y que sí tengo una diferencia de 2 cubos, voy y resuelvo. Entonces aquí abro el paréntesis, escribo el primer término pero sin su cubo, x, y luego el signo menos, y luego ahora el 4, ¿verdad? Muy bien, venimos y seguimos trabajando. Entonces nos vamos a guiar siempre de acá para encontrar los valores siguientes. X al cuadrado más la multiplicación del primero por el segundo sin tomar en cuenta el signo menos. Eso siempre lo tenemos que hacer aquí. 4 por x o x por 4, 4x. Entonces siempre va el número de primero y luego la variable. Y por último 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Entonces así es la forma en que hay que trabajarlo, ¿verdad? Ya tenemos, ¿por qué 4 por 4? Porque aquí dice a al cuadrado. Entonces yo me estoy guiando de esta factorización o de esta forma, esta fórmula le podemos decir, para poder hallar los resultados de todas las diferencias de 2 cubos. Sigo por acá. Muy bien, entonces acá si nos damos cuenta, el primer término, aunque tiene 2 variables, pero las dos están elevadas al cubo, sí es un término cúbico. Entonces ya tengo la primera, el primer valor para poder trabajarlo. Ahora hay algo interesante aquí. Cuando nosotros tengamos 2 variables, o en este caso 2 factores, tengo x y tengo x al cubo y y al cubo, entonces no le vamos a cambiar la forma un poco. Le voy a escribir aquí x y y, miren, y luego afuera el cubo. Eso, bueno, va a servir bastante para luego hacer el siguiente paso. Estamos ahí, pero no es lo mismo. Sí es lo mismo. Acuérdense que por ley de exponentes este 3 se va a distribuir para cada uno acá adentro, x al cubo y y al cubo. Entonces es lo que tengo acá, solo que ahora dejé el cubo fuera y el paréntesis me dice que afecta tanto a la x y a la y. Muy bien, menos el 8 pues no está en forma cúbica, pero busco un número que multiplicado por el mismo 3 veces me dé 8. Es el 2 al cubo. Entonces, teniendo ya los dos términos en forma cúbica, sé que es una diferencia de 2 cubos, por lo tanto puedo trabajar el proceso que he estado elaborando aquí, y va a ser el primero, todo este es el primero, pero sin su cubo. Entonces vamos a escribir x y menos el segundo término, también le quitamos el cubo y esto nos da 2. Muy bien, venimos y elaboramos nosotros todo lo que nos falta siguiendo el proceso que nosotros tenemos ya trabajándolo, ¿verdad? Entonces es el primero, aquí está todo el primer término elevado al cuadrado. Eso significa, yo le puedo escribir un paréntesis aquí,
y luego hacer un paso más, ¿verdad? X solo para mostrarlo bien, ¿verdad? Pero si usted lo puede hacer de una vez, bienvenido, ¿verdad? Al cuadrado. Muy bien. Luego más, y luego del más vamos a multiplicar. Sabemos nosotros que tenemos que, siguiendo este formato, multiplicar el primero por el segundo. Entonces la multiplicación va a ser xy por 2. Recuerden que no tenemos que tomar en cuenta el signo menos. Xy por 2. Entonces únicamente aquí ordenamos, ¿verdad? El resultado de la multiplicación, saben ustedes que es 2xy. Muy bien, seguimos. Entonces, y por último el valor de a, que es este último. Sabemos de que este valor de a al cuadrado es este último, pero lo extraemos de aquí. Entonces miramos cuánto vale a. Aquí tenemos nosotros que a vale 2 y lo elevamos al cuadrado para poder encontrar el último. Y aquí de una vez puedo dar la respuesta, o escribirlo como un pasito extra. Ya que voy a hacer un pasito más, lo voy a escribir así para que veamos muy bien de dónde está saliendo todo el resultado. Esto quiere decir que voy a resolver lo que se pueda resolver. En este caso, lo que se puede resolver para que quede en su forma de multiplicación, porque esa es la factorización, es hacer esto: x y menos 2 paréntesis, abro otra vez, y ahora este monomio de aquí lo dejo sin el paréntesis. Solo tiene que haber un paréntesis acá y otro acá, ¿verdad? Todo lo demás, si quedó un paréntesis, lo resolvemos porque es adecuado resolverlo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener x al cuadrado y al cuadrado. Miren, afectó a los dos, así como afectó hace rato. También aquí afecta en su forma inversa, más aquí 2xy y por último más 4. Y ahí cumplimos nosotros con dejarlo de la forma factorizada. Ya está la factorización y dejamos nuestro ejercicio hasta ahí. Muy bien, entonces tenemos el último ejemplo. En el último ejemplo nos damos cuenta nosotros que también tenemos dos factores. En primer lugar, digamos, tenemos dos factores, y aquí también, ¿verdad? Eso ya lo podemos trabajar. Ahora hay algo más en este ejercicio, que este exponente no es exactamente el 3, no es exactamente 3, y tampoco aquí no es 3, y tampoco no es 3, pero el exponente, a pesar de no ser 3, es un múltiplo de 3. Ojo con eso, es un múltiplo de 3. El 6 es un múltiplo de 3, sí. El 9 es un múltiplo de 3, sí. El 12 es un múltiplo de 3, sí. Porque en la tabla de multiplicar, acordémonos de múltiplos, en la tabla de multiplicar siempre va a haber un número que multiplicado por 3 nos dé 6, multiplicado por 3 nos dé 9 y multiplicado por 3 nos dé 12. Entonces esos son los múltiplos, para recortarles un poquito. Muy bien, cuando tengamos nosotros ejercicios así, lo vamos a poder resolver como diferencia de dos cubos. Sí se puede resolver como diferencia de dos cubos. Ahorita les voy a explicar mediante un ejemplo, o mediante este ejemplo, el proceso, ¿verdad? Entonces acá venimos y ahora el 125, será que es hay un número que elevado al cubo me dé 125. También eso tenemos que identificarlo, ¿verdad? Para saber que si de verdad vamos a hacer una diferencia de dos cubos ahí. Y sí, ¿verdad? Entonces vamos a cambiarle acá color para que se vea la diferencia del trabajo. Entonces aquí tenemos 5 elevado al cubo. ¿Eso de dónde salió? ¿Por qué escribí 5 elevado al cubo? Porque 5 elevado al cubo nos da 25. Ya estoy empezando a escribir todos los valores de tal forma que los deje en forma cúbica, ¿verdad? Y luego voy a escribir x. Ahora, entonces para esto yo aquí únicamente
voy a dejarlo como un paso siguiente. No lo voy a hacer de una vez, pero si lo podemos hacer como un solo paso, lo que voy a hacer en dos pasos, pues está bien, ¿verdad? Entonces aquí voy a escribir el 6 menos x a la 9 y y a la 12. Bien, si se dieron cuenta, solo esto trabajé, ¿correcto? Aunque se puede hacer en un solo paso, yo lo voy a hacer en dos pasos. Entonces aquí voy a escribir el 5. Como tengo dos factores, sabemos de que vamos a dejarlo en paréntesis, ¿verdad? Pero también ahora hay otra excepción. Aparte de cuando solamente tenga dos factores, cuando en el exponente sea múltiplo de 3, también voy a trabajar con paréntesis. Entonces aquí, a pesar de que ya sé que voy a trabajar con paréntesis, también otra condición es de que cuando sea múltiplo de 3, trabajar con paréntesis, ¿verdad? Y venimos y correcto, y x, y aquí afuera del paréntesis siempre debe de haber un 3, entonces lo podemos escribir de una vez, ¿verdad? Voy a escribirlo acá. Ojo con eso, estoy dejando pendiente algo por ahí. X, solo para que ustedes se den cuenta de que ese 3 de aquí afuera nunca va a cambiar, no, porque debe ser una diferencia de dos cubos, ¿verdad? Ahora adentro pues no puede quedar así, ¿verdad? El 5 sí, porque el 3 que tengo acá pues lo pasé hacia allá, ¿verdad? No hay ningún problema, y al regresarlo para acá, acordémonos que se coloca exactamente sobre el 5, pero ahora el 6, pues si yo regresara al 3 para acá, queda x al cubo, y no, tengo que escribir el múltiplo, el número que multiplicado por 3 me da 6. ¿Cuál es ese número? Está fácil, ¿verdad? Es el 2. Entonces eso es lo que escribimos nosotros acá. 6 por 2 o 3 por 2, perdón, 6, o 2 por 3, 6, como usted lo quiera multiplicar, pero debe de dar ese valor multiplicado. Y ahora vamos con esta x. ¿Cuál es el número entonces que va a quedar aquí adentro? Sí, ya lo identificaron bien. Tengo el 3 afuera, siempre debe de haber un 3 afuera. Ahora ¿qué número multiplicado por 3 me va a dar 9? El mismo 3. Y por último con la y, ¿cuál será ese número? 3 por ¿cuánto me da 12? 3 por 4, ¿verdad? Muy bien. Y ya tengo mis términos escritos como diferencia de dos cubos. Correcto. Ahora venimos y hacemos el proceso para poder escribir la factorización. Hasta el momento lo que hice fue escribirlo como diferencia de dos cubos. Como si lo pude escribir como diferencia de dos cubos, sigue la factorización de esa diferencia de dos cubos. Vengo y abro paréntesis, escribo los términos o los factores que quedaron dentro de paréntesis tal y como están, ¿verdad? Lo único que hay que quitar es el cubo. Entonces esto es lo que se va a omitir. Lo que siempre omitimos es el cubo. Entonces aquí el que está fuera, ¿verdad? En este caso, entonces aquí 5 x, mire, la x quedó con cuadrado, menos luego x al cubo y a la 4, cierro paréntesis. Ahí ya tengo esto que está aquí, lo trasladé para acá, ¿verdad? Ya lo único que omití fue este 3 de acá, porque así es como se hace siempre. Y luego abro paréntesis de nuevo y trabajo con estos valores que tengo acá. Entonces el primero al cuadrado, entonces trabajamos por factores. Deben de trabajar todos los que estén en el primer término, son estos dos. 5 por 5 o 5 al cuadrado, 25. Luego x al cuadrado es escribir esto. Lo voy a escribir por acá a un ladito, solo para que nos demos cuenta que estoy diciendo x al cuadrado pero elevado al cuadrado, ¿verdad? Ya que el primer término se eleva al cuadrado y el primer término es todo esto. Ya 25, pero esto así es como tengo que resolverlo, y según la propiedad que por ahí trabajamos es
2 por 2. Los exponentes se multiplican cuando están de esta forma. Entonces tenemos x, voy a cambiarle color, x a la 4. Muy bien, más la multiplicación de los dos términos. La multiplicación de los dos términos los voy a escribir aquí: 5x al cuadrado por x al cubo y a la 4. ¿Cuál es el resultado de esa multiplicación? Tengo el 5 como coeficiente, aquí lo tengo como un 1 en el otro, entonces 5 por 1, 5. Luego x con x cuadrado con x al cubo, copio una vez la letra y sumo los exponentes. Y por último la y, solo la voy a copiar con su respectivo exponente. Este es el resultado de la multiplicación. Por lo tanto, yo ahora ya tengo mi segundo término en la factorización, que es 5x5 y 4. Muy bien, y por último más el segundo término. Aquí tengo el segundo término elevado al cuadrado. Entonces ya no voy a hacer este proceso de acá. Sabemos de que la x, la vamos a el exponente que está ahí lo vamos a multiplicar por 2. 3 por 2, 6. Luego la y, el exponente que tenemos acá, lo vamos a multiplicar por 2. Entonces cuando son exponentes con exponentes se multiplican entre ellos. Cuando es un número real se eleva al cuadrado, ¿verdad? Entonces no vaya a confundir también. Entonces aquí estoy trabajando exponente con exponente 4. Exponente 4 elevado al cuadrado es multiplicarlo por 2 y aquí tenemos entonces un 8, el valor de 8. Entonces ahí ya tenemos la factorización finalizada de el ejercicio que tengo acá de último. Esa es la factorización, este es el procedimiento de la factorización de la diferencia de dos cubos. Muy bien, suma de dos cubos. La suma de dos cubos es muy similar su forma y su factorización. Lo único que va a cambiar acá es el signo más en medio de los dos cubos, y su factorización, miren, aquí es más, y en el segundo grupito el segundo término es el que lleva menos. Eso pues lo pueden anotar por ahí para no perderlo, ¿verdad? Entonces esa es la factorización. No va a cambiar esta forma de factorización cuando tengamos la forma de suma de dos cubos. Acordémonos que la factorización es escribir un polinomio en forma de multiplicación. Si resolviéramos esta multiplicación, lo que nos va a dar como resultado es esta suma de dos cubos, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es yendo ahora del polinomio desarrollado a su forma de multiplicación. Entonces, sin más, resolvamos el primero. Tenemos nosotros suma de dos cubos, le quitamos el cubo así como lo hicimos anteriormente, más correcto, y venimos y el primero al cuadrado, x al cuadrado, más el primero por el segundo, xy, por el orden de la letra, de la primero a la x, luego a la y. Ese es el orden que hay que trabajar, aunque esté en escritos en diferente orden. Y luego más el segundo al cuadrado, y cuadrado. Ese es el resultado de esa suma de dos cubos. Vamos por el segundo, extraemos el cubo del primero y lo vamos a escribir como x, luego más el 125. Entonces, como vamos para atrás, la raíz cúbica, podemos pensar raíz cúbica 125, 5. Entonces ese es su valor. Miren, hay muchas formas de llegar a los dos números que están aquí, o podemos pensar como habíamos pensado anteriormente, un número que
que multiplicado por el mismo 3 veces me dé 125, o un número que elevado al cubo me dé 125. Cualquiera de las tres maneras nos lleva al resultado final. Y luego el primero al cuadrado más la multiplicación del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado, 25. Entonces, para no voy a modificar algo que se me había pasado acá, para no decir después que fue algo que se me fue por alto. Miren, el segundo siempre va a llevar el signo menos. Cuando sea una suma de dos cubos, el segundo va a llevar el signo menos. Entonces vamos a hacer ese cambio acá porque se me estaba pasando por alto. Entonces aquí va a ir signo menos, es la forma, ¿verdad? La estructura. Entonces aquí hay que seguir nada más únicamente la regla, ¿verdad? No hay que decir, bueno, es que ¿cómo le hago para encontrar ese signo menos? No, usted siga la regla y ya. Menos, menos, y ya está. Entonces ahí se acuerda, por favor. Muy bien, realizaremos el tercer ejemplo. El tercer ejemplo nos damos cuenta de que es una suma y posiblemente sea una suma de dos cubos, aunque la z no esté elevado al cubo, pero el 6 es un múltiplo de 3 y el 8 sí tiene raíz cúbica, que es 2. Entonces, pero para saber exactamente cómo voy a trabajar mi factorización, aquí de una vez me fui a la factorización porque está bien fácil observar acá. Pero esta suma de dos términos, entonces voy a comprobar bien si es suma de dos cubos. Entonces lo que tengo que hacer es el proceso que hice también ya con la diferencia de dos cubos, ¿verdad? Identificar bien cómo son los términos al cubo. Entonces esta x, como tengo dos factores, le pongo un paréntesis, ¿verdad? X y luego la z, y aquí de una vez puedo ir y escribir el 2. ¿Sí? Estamos ahí porque el 2, ¿verdad? Porque 2 por 3, 6. Muy bien, entonces ya tengo acá esto, más, y ahora el 8, pues no hay necesidad de ponerle paréntesis porque solo es un número. Entonces aquí escribo 2 y elevado al cubo. Muy bien, ahora sí ya pude observar bien que es una suma de dos cubos. Esto todavía no está factorizado, ¿verdad? Ahora sí lo voy a factorizar. Entonces, guiándome de lo que tengo acá, empiezo a escribir la factorización. Paréntesis, el primero sin el cubo es x z al cuadrado, más el segundo sin el cubo es 2 únicamente. Lo voy a escribir así para diferenciar de la z. Y luego el primero al cuadrado, ya sabemos que la x tiene un exponente 1, por eso se omite, pero ahorita que ya lo voy a elevar al cuadrado, sí, debe de llevar el 2 acá. Y la z ya tiene cuadrado, para saber qué exponente va a ser si lo elevo al cuadrado es multiplicar 2 por 2, 4. Muy bien, menos, y ahora multiplico ambos términos, estos dos, xz al cuadrado por 2, únicamente ya no hay variables semejantes acá. Entonces lo que se hace es ordenar, ¿verdad? 2 primero, luego la x, luego la z al cuadrado, y por último más el segundo elevado al cuadrado, que es 4. De una vez resuelto. Correcto, ya tenemos la solución de la factorización. Ya no hay nada más que simplificar acá, y aquí tampoco, por lo tanto ahí queda mi factorización. Muy bien, por el último de esta suma de cubos, x a la 6 pues no está elevado al cubo, pero es un valor que puedo escribirlo elevado al cubo, ¿verdad? Entonces de una vez lo vamos a escribir.
en su forma cúbica, ¿verdad? Todavía no la factorización, ya que tiene bastantes numeritos por ahí. Entonces vamos y x cuadrado y aquí el 3 afuera. 2 por 2, 6. Más, aquí como tengo 2 también, x, y qué número multiplicado por 3 me va a dar 9, 3. Y qué número multiplicado por 3 me va a dar 12, 4, ¿verdad? Entonces aquí, y afuera el 3 como exponente, siempre debe llevarlo. Entonces ya tenemos escrito esto de una manera que identificamos bien que es una suma de dos cubos. Ahora sí podemos factorizarlo. Entonces venimos y lo factorizamos, ¿verdad? El primero sin escribirle el cubo queda x al cuadrado nada más, más el segundo sin el cubo queda x 3y 4. Y ahora teniendo ya ese primer grupo, vamos a obtener el segundo, ¿verdad? El primero al cuadrado, ya nuestro primero está elevado al cuadrado, lo volvemos a elevar al cuadrado, eso quiere decir que va a quedar x a la 4. Seguimos con un menos, la multiplicación del primero por el segundo. Entonces lo podemos multiplicar mentalmente. Aquí vemos que está x y x. Cuando en una multiplicación está dos veces la misma letra, se copia una vez y se suman los exponentes. Entonces x, 3 más 2, 5, y la y a la 4. Muy bien, más. Finalizamos con el último al cuadrado. Este es el segundo o el último, entonces lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces vamos a tener un x 3 elevado al cuadrado nos da 3 por 2, 6. Ojo, cuando yo diga elevado al cuadrado es multiplicar los exponentes, ¿verdad? Y 4 elevado al cuadrado, el cuadrado es 2, 4 por 2, 8. Y ya tenemos nosotros nuestra factorización finalizada de esta suma de dos cubos. Entonces observemos ahí tenemos el resultado final. Muy bien, otro tipo de factorización es el cuadrado perfecto. Cuando el primero y el tercer término de un trinomio son positivos y son cuadrados perfectos. ¿Cuáles son los cuadrados perfectos? Por ejemplo, x al cuadrado, por ejemplo 9 al cuadrado, por ejemplo 1, por ejemplo 4. Esto quiere decir que tengan raíz cuadrada, ¿verdad? Raíz cuadrada. Entonces, este caso, si es así, el primero y el tercero, ¿se acuerdan, verdad? Ya ordenadito, ¿verdad? De forma descendente. Entonces, verificamos si es un trinomio cuadrado perfecto. Si es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué formas son las que debe de tener un trinomio cuadrado perfecto? Las formas pueden ser estas, ¿verdad? El primero y el último o el tercero son positivos y tienen la forma cuadrática, ¿verdad? Entonces, igual acá, el primero y el tercero son positivos y tienen la forma cuadrática. Entonces, esto es una gran probabilidad de que sea una factorización del tipo cuadrado perfecto. ¿Y cómo es su factorización? Aquí está su factorización. La raíz cuadrada del primero más o menos la raíz cuadrada del segundo. ¿Y cuándo va a ser más, cuándo va a ser menos? Dependiendo del signo del segundo, ¿verdad? Si, por ejemplo, el signo del segundo es más, entonces aquí va a ser más. Si el signo del segundo término es menos, aquí va a ser menos. Entonces dependemos siempre, para dejar la respuesta final, del signo del segundo. Entonces vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar acá. Sí, así nos corresponde, ¿verdad? Entonces trabajarlo. Entonces tenemos nosotros este primer polinomio. Entonces son tres términos correctos, lo que tenemos que chequear que sean tres. Ahora el primero y el último
¿Tienen raíz cuadrada exacta? Sí, ¿verdad? Entonces en este caso hay mucha probabilidad de que sea un trinomio cuadrado perfecto. Ahora hay otra condicionante acá. Entonces vamos a sacarle la raíz cuadrada para ir viendo la condicionante que le estoy diciendo. X al cuadrado es X, ¿verdad? Entonces el cuadrado con la raíz cuadrada se divide en 2 dividido 2, 1, y ahí por eso queda así, o otros pueden decir cancelamos acá y solo queda la X, como se quiera mencionar, da lo mismo. Y con el 9, eso es más sencillo todavía, raíz cuadrada de 9, 3. Muy bien. Ahora, la última condición que debe de cumplir es que usted venga y tome un número 2, así siempre el número 2, y luego los resultados de las raíces, X y 3, mire, esos son los resultados de las dos raíces de los extremos, y resuelva eso. Entonces acordémonos, 2 por 3, 6x. Y ese debe de ser el valor del segundo término. Entonces mire, usted tenga un ojo aquí y luego páselo para acá. Y ya va a ver si es igual. Entonces ahí ya comprobamos que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, por lo tanto, todo este proceso que hice acá, pues lo puedo dejar ahí por un lado como constancia de mi procedimiento, pero no es el resultado final, ¿verdad? Entonces ya después de la comprobación yo puedo decir, bueno, entonces ¿cuál es mi resultado? Los resultados de las raíces, X, luego el signo de medio, o sea del segundo término, más, y el resultado de la segunda raíz, que es 3, y esto elevado al cuadrado. Ya está, esa es mi factorización. Vamos por el segundo. Raíz cuadrada de este de acá. De una vez lo voy a ir escribiendo. Su forma factorizada, y por último lo voy a comprobar aquí afuera, ¿verdad? Raíz cuadrada de los dos factores. Aquí es 3x, el signo de en medio, menos, y la raíz cuadrada del último es 1. Y aquí al cuadrado. Muy bien, para dejar la respuesta final y dejarla ahí de una vez, solo venimos y multiplicamos ambas raíces, ¿verdad? Y luego por 2. Entonces aquí escribo el 2, 3x por 1. Entonces venimos y acá decimos que es 2 por 3, 6 por 1, 6, y la x. Entonces si nos damos cuenta, el 6x también está acá, ¿verdad? Solo miramos los números con las variables. El signo pues no lo vamos a tomar en cuenta para este proceso. Entonces, y sí tenemos eso. Entonces ya lo dejamos la respuesta ahí. Ya está comprobado. Entonces ese es el proceso, ¿verdad?, que hay que hacer. Entonces usted cuando tenga ejercicios mixtos y considere que haga todo la comprobación para que su resultado sea válido, ¿verdad? Porque por alguna manera usted no va a querer hacer todo, pero las indicaciones no le dicen si es un trinomio cuadrado perfecto o no. Puede ser que esté cometiendo un error al no comprobarlo, ¿verdad? Entonces por eso se está comprobando aquí todo. Entonces aquí venimos y 5, raíz cuadrada de 25, 5, x, el signo de medio, más la raíz del último, 3. Ahora aquí el cuadrado. Ahora comprobamos, 2. El 2 siempre va a ir, sí. X. Y luego por 3. Mire, 2 por 5, 10, por 3, 30. X. Correcto, se comprobó. Entonces ahí dejamos nuestra respuesta. Si por algún momento no diera esta comprobación, borramos acá y buscamos otro tipo de factorización y pasamos todos los tipos de factorización y ya no se puede factorizar. Se dice que está en sus factores primos, ¿verdad? No se puede factorizar. Entonces por esa razón tenemos que chequear muy bien que tengamos la respuesta adecuada. Venimos con este otro, 2 x, signo más, 3 y. Ahora este es un exponente 4. Entonces la raíz cuadrada lo que hace es dividir dentro de 2. ¿Se acuerdan lo que les dije? Entonces 4 dividido 2, exponente con raíz cuadrada es división. Entonces aquí
escribimos el 2. Muy bien, ahora tomamos esos dos resultados y los multiplicamos por 2. 2, aquí faltó el cuadrado para que quede nuestro resultado completo. Ahí está. Ahorita aquí hacemos la prueba. 2x, perdón, 2 afuera, paréntesis, 2x por 3y al cuadrado, así como están estos. Entonces tenemos 2 por 2, 4, y 4 por 3, 12. Y luego la x solo la copiamos y la y solo le escribimos su cuadrado tal y como está ahí. Y ahora vamos y observemos observadores y observemos que sea igual que el segundo, 12xy cuadrado. Sí, entonces ya tenemos nuestra respuesta ahí. Vamos con el último ejercicio. Paréntesis, x, ya que le saqué raíz cuadrada, el signo más, porque el signo más es el segundo, y luego la raíz cuadrada 16, 4, el cuadrado. Y lo puedo hacer la prueba, 2 por x por 4, 2 por x, 2x por 4, 8x. Muy bien, ahí tenemos nosotros nuestro proceso. Esto de aquí, todo esto de aquí lo podemos escribir en una hojita aparte, ¿verdad? Como proceso. Yo lo voy a quitar porque no son parte de la respuesta, solo es parte del proceso, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestra factorización hecha cuando es un trinomio cuadrado perfecto o cuadrado perfecto, como dice acá. Muy bien, finalizamos y seguimos con otra factorización de un polinomio de segundo grado. Entonces si nosotros nos dimos cuenta anteriormente también eran polinomios, ¿verdad? De polinomios tiene varios términos, pero ahora hay una diferencia en este, ¿verdad? Este es el primero y el último tenían raíz cuadrada exacta y si se cumplía el proceso. Entonces usted me puede decir, ay, ¿qué tal si no se cumple la prueba? ¿Qué vamos a hacer? Una de las formas es que ya está en sus factores primos, ya no se puede factorizar. Pero antes de pensar en eso, vamos a pensar en este tipo de factorización de un polinomio de segundo grado que tenga esta forma: x al cuadrado más bx más c. X al cuadrado es una variable elevada al cuadrado, puede ser y también, ¿verdad? Pero está elevada al cuadrado. Luego más bc, bx es un número entero acá, un número entero multiplicado por la misma variable que está aquí. En este caso sería x porque ya tenía x cuadrado. Entonces observamos ahí, bx es un número real, a b es un número real, y la c por último también es otro número real. Entonces, ¿cómo hacemos para factorizar cuando tengamos este tipo? Entonces, para factorizar un polinomio de segundo grado, el segundo grado es porque el término principal está elevado al cuadrado, que no se nos vaya a olvidar. Encuentre números enteros cuyo producto sea c y cuya suma o resta sea b. Esto es, si existieran números a, b, donde a por b es igual a c y a más b es igual a b mayúscula. Entonces, tenemos nosotros este polinomio de acá. Para factorizarlo tenemos que buscar dos números que multiplicados me den este último término, y esos mismos números sumados o restados me tienen que dar este segundo término, y más que todo el valor de b mayúscula. Entonces vamos a hacer un ejemplo, y si encontramos esos números nosotros podemos escribir o debemos escribir la factorización de esta manera, donde a minúscula y b minúscula representan esos dos números que encontré. Muy bien, veamos acá. Entonces vamos a guiarnos de esta forma que tenemos acá. Entonces este es el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c,
y esta es su factorización. Pero para poder llegar ahí tenemos que buscar dos números que multiplicados me den el valor de C. En este caso, en el primer ejemplo, C es 12. Dos números que multiplicados me den 12. 12, y es aquí sí tengo que ver el signo, ¿verdad? Es más 12. Dos números que multiplicados me den más 12. Acordémonos que en la multiplicación los signos deben de ser iguales, los dos positivos o los dos negativos, para que me dé un más. Entonces los dos números que tengo que buscar o son los dos números positivos o son los dos números negativos. Aquí tenemos que trabajar también con los signos. Entonces vamos a buscar únicamente números positivos ahorita. Si es que necesitamos negativos, pues le entramos, pero se va a ir dando cuenta usted muchas veces cuáles son los signos de los números que va a trabajar. Ahí le voy a explicar hace un momento. Ahorita busquemos solo números positivos que me den 12. Dos números positivos que me den 12. 12 por 1 me da 12. ¿Qué otros números multiplicados me dan 12? 3 por 4 también me dan 12. Correcto. Otra parejita acá más. ¿Será que hay otro? Sí. 6 por 2. Muy bien. Ahora dejemos acá el listado. Ya cuando tenga usted un pequeño listado, o puede ir haciéndolo de una vez a la par, ¿verdad? Ahora estos mismos números que usted encontró acá, sumados o restados, dependiendo qué signo tiene, le deben de dar el valor de B. El valor de B en este caso es 7. Entonces acá lo voy a escribir más 7. Estos dos números cuando los sume me van a dar más 7. Aquí me va a dar más 13. Sé que esto lo descarto. Sumados acá me dan más 7. 3 más 4. Esto me da 7. Por lo tanto, los dos números que voy a tomar son, aquí lo voy a escribir, perdón, acá lo voy a escribir en forma de suma. 3 más 4, ¿verdad? 3 más 4, 7. 3 por 4, 12. Y son los números que estoy buscando para que me cuadren. 3 y 4, los dos en positivo. Entonces vengo y ahora me guío de la forma factorizada que tengo acá. Vengo y escribo, abro paréntesis. La x, ¿de dónde viene esta x? Viene de sacarle la raíz cuadrada al primero. X también, porque tengo x cuadrado acá. Luego el signo más, porque el signo de los números son positivos. Entonces escribo primero, siempre, dejemos así este orden. Debemos de escribir siempre de primero el mayor de los dos números que encontré. Entonces 4 es el mayor, y luego x otra vez siguiendo el formato de aquí, y voy y escribo el segundo número, 3. Correcto. Y alguno puede decir, pero yo quiero escribir el menor y después el mayor. La respuesta le va a dar lo mismo, pero para seguir una secuencia similar entre todos, dejemos primero de los números que hallemos el mayor. Ya tengo mi factorización, ya la tengo. Vamos por el segundo. X también acá, acordémonos. X, mire, formas diferentes de trabajarlo, de una vez adelantando ahí. Ahora vamos a buscar dos números que multiplicados me den ¿qué valor? Sí, 10. Dos números que multiplicados me den 10. Entonces, al poderlo trabajar, nosotros vamos y de una vez trabajamos los dos números que multiplicados me den 10, pero siempre echándole un ojito al que tengo acá, que sumados esos números me den 7, sumados o restados, pero en este caso nos damos cuenta que tiene el más. Entonces no puedo decir que los dos números, y este es más, ¿verdad? En la multiplicación, acuérdense, más por más y menos por menos me da más.
también me da más. Entonces las opciones serían que los dos números sean negativos o que los dos números sean positivos, pero aquí descarto estos, que los dos números sean negativos. ¿Por qué? Por la razón de que yo tengo que buscar como respuesta también sumados un más 7. Entonces no hay ninguna manera de poder yo sumar dos negativos y que la respuesta sea positiva, ¿verdad? Dos deudas no le van a dar a usted una ganancia, ¿verdad? Le van a dar más deudas. Por lo tanto, en las sumas, cuando se sume y se reste, piense usted de esa manera, ¿verdad? No se usa la ley de signos. Entonces, este caso quiere decir que los dos números deben de ser positivos, ya que aquí nosotros tenemos positivo y aquí también otra vez positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué números multiplicados entre ellos me dan 10? Ya lo vio. 5 por 2, ¿verdad? 5 por 2, 10. Pero esos mismos números sumados me tienen que dar 7. Vamos a hacer la prueba. En lugar del por, ahora va a ser 2 más 7. Ahí está. Entonces ahora traslado estos números aquí adentro de los paréntesis. Primero el mayor, 5, y luego el menor. Y ya está. Mi factorización elaborada. Muy bien. Vamos por la siguiente factorización. Y vamos a tener el siguiente ejercicio, que es x al cuadrado menos 6x más 8. Vengo, escribo la raíz cuadrada del primero, que es x, paréntesis, x. Ahora, ojo con eso, yo acá voy a tener dos números que multiplicado me den más 8. Mire, que me den más 8. Entonces, si me va a dar más 8, yo sé que los dos números que voy a buscar o son positivos o son negativos. Pero luego viene que sumados o restados me den menos 6. Entonces, ¿cómo poderle hacer? Los dos números son positivos. Ningún momento me va a dar como una suma o resta que me dé menos 6, ¿verdad? Entonces ahora los números que voy a utilizar o que voy a buscar en este caso, los dos deben de ser negativos. Es la única forma de llegar a que en la suma me dé un menos 6. Es la única forma. Entonces a la multiplicación, mismo signo, sale positivo. Ya la hice. Y colocando menos y menos me sale un positivo. ¿Y por qué razón le coloqué menos y menos? Porque yo sé que a la hora de sumarlos me tiene que dar menos 6. Entonces ahí se debe de cumplir que dos deudas le suben a uno a otra deuda más, ¿verdad? Entonces aquí vamos a buscar esos dos números que multiplicados entre ellos me dé 8. Entonces voy a pensar en el menos 8, por ejemplo, por menos 1. Voy a pensar en ese, pero menos 8 menos 1, si nos damos cuenta, no nos va a dar menos 6, nos va a dar menos 9. Entonces no es menos 8 y por menos 1. Vamos a buscar otra pareja y algunos ya lo identificaron. Menos 4 por menos 2, y esto en la multiplicación me da 8 positivo más 8 menos y menos positivo. Ahora menos 4, y aquí siempre se debe de sumar, ¿verdad? Más menos 2. Entonces esto de más menos 2 podemos trabajar ahí, que solamente vamos a escribir el menos 2. Entonces usted escríbalo tal y como viene con los signos allá. Y si no tiene signo acá es porque es positivo, entonces le escribe un más en medio, ¿verdad? Entonces ojo con eso. Ahora menos 6. 4 y 2, 6. Los dos se suman porque los dos tienen el signo menos. Entonces ahora sí, tenemos nosotros nuestra respuesta. ¿Cuál de los dos es mayor? El 8. Entonces es el primero que tengo que escribir aquí. ¿Qué signo? ¿Cuál de los dos es mayor acá? ¿Cuál de los dos será mayor? ¿Cuál de los dos es mayor? El mayor es el menos 2 y luego menos 4. En los negativos acordémonos que el mayor
es el que está más cerca del 0. Entonces ahí tenemos nosotros nuestra respuesta para esa factorización. Entonces al primer término le extraigo su raíz cuadrada x y lo escribo en ambos paréntesis, y luego busco dos números que multiplicados me den menos 12. Como debe de ser menos 12, acordémonos, uno de los números va a ser positivo y uno va a ser negativo. No sé si cuál de los dos, ¿verdad? Tengo que empezar a trabajarlo. Entonces 3 por 4 me da 12 positivo. Entonces si le escribo un menos acá, me va a dar menos 12. Me va a dar menos 12. Entonces, ¿cuál es el valor que voy a tener aquí? O puede ser 3 por menos 4 y esto también me va a dar menos 12. Todo depende del segundo, ¿verdad? El segundo, si nos damos cuenta, queda con el signo menos, entonces el mayor valor absoluto acá es este menos 4 a comparación del menos 3. Entonces está bien que queden así, porque a la hora de restarlos el resultado de la resta me va a dar menos 1 y aquí es menos x. Entonces en este caso este segundo es el que debo de tomar en cuenta. Entonces los números sabemos de que son 3 por menos 4, esto me da menos 12, y 3 menos 4 me da menos 1. Entonces, y como acá no tengo el menos 1, pues, pero no importa, acuérdense que el menos 1 se puede ocultar cuando está acompañado de la x. Entonces ahora sí escribo los números, y los números son 3 y menos 4. Aquí ya no pienso en el mayor valor absoluto, pienso en el número mayor. Mayor entre 3 y menos 4 es 3. 3 y aquí menos 4. Correcto, ahí tengo la factorización. Venimos para el último ejemplo. Vengo, preparo mi factorización acá. Correcto. Y ahora pienso en los valores que debo de encontrar. Dos números que multiplicados me den menos 12. Entonces, ojo con eso, puede ser 3 por 4. En ningún momento van a ser estos dos números. ¿Por qué razón? Porque aquí tiene que dar como diferencia un más 4. Entonces sabemos de que los dos números van a ser uno negativo y uno positivo, eso es cierto, porque el resultado de la multiplicación es negativo, pero su diferencia debe de ser un más 4. Estoy diciendo diferencia de una vez porque sé que uno va a ser positivo y otro va a ser negativo. Entonces aquí la diferencia entre estos es 1 o menos 1 si le cambiamos el signo, ¿verdad? Entonces no puede ser 3 por 4. Pensamos en otros números que multiplicados entre ellos me dé 12 o menos 12, es menos 6 por 2 y esto me da menos 12. Otro que es muy probable, 6 por menos 2 y esto me da menos 12. Ahora, ¿con cuál pareja me quedo? Muy bien, entonces me voy a quedar con la segunda pareja por el motivo de que su resta va a dar resultado positivo, ¿verdad? 6 menos 2 es igual a 4 y cumple con lo que dice acá, más 4, y el otro menos 12. Entonces la multiplicación es menos 12, pero suma o resta, en este caso es resta, da 4. Entonces ahora escribo los valores, primero el más 6 y luego el menos 2, y ahí llegamos nosotros a nuestra factorización, tomando en cuenta de que es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces, como punto final, únicamente resumiendo las factorizaciones que trabajamos, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que observar cuando se le diga factorizar es de que si
tiene factor común, ¿verdad? Es lo primero que hay que hacer. A todos, no importa la cantidad de términos, factor común. Muy bien, cuando sean binomios, o sea, solamente tenga dos términos de grado 2 o mayor, usted tiene que ver si cumple con los siguientes, ¿verdad? Vimos de dos términos solamente diferencia de cuadrados, diferencia de cubos y suma de dos cubos. Entonces usted cuando observe binomios de grado 2 o mayor, posiblemente tenga que trabajar esta factorización. Cuando tenga de tres términos, probablemente sea un cuadrado perfecto. Entonces usted primero descarte si es un cuadrado perfecto. Y si no lo es, la factorización de la forma x al cuadrado más bx más c. Hasta ahí llegamos con trinomios. Por último, si usted ve que tiene varios términos, 4 comúnmente o más, probablemente va a trabajar por agrupamiento. Entonces es un resumen donde nos guía sobre cómo encontrar qué factorización le vamos a aplicar. Entonces ahí quedamos, compañeros. Saludos, éxitos.